El grupo de teatro Espiral, con el apoyo del Ministerio de Cultura con su convocatoria Leer es mi cuento, presenta Nuestras letras. Autores y autoras antioqueñas hechas radio. Hoy, Guayabo Negro de F. Gómez. F. Gómez, como se conoce, se llamaba Francisco Gómez Escobar. Nació en Fredonia, Antioquia, el 9 de mayo de 1867 y murió en Medellín el 25 de octubre de 1938. Él estudió ingeniería en la Escuela Nacional de Minas de Medellín y no se graduó en protesta por lo que le habían hecho a unos de sus compañeros. De todas maneras, él trabajó en ferrocarriles, en minas, recorrió las serranías de Antioquia y allí conoció también la condición humana en sus más importantes manifestaciones y más íntimas. Eso hace que sus personajes estén caracterizados ante todo por el fracaso, la tragedia, algo así como la inutilidad de muchos esfuerzos que hace el hombre en la vida. Y ahí que sus cuentos como Guayabo Negro puedan considerarse cuentos de una ironía dramática que uno realmente no quisiera vivir, pero que se vive en nuestra realidad. A él hay que ir porque realmente descubre la estructura y el funcionamiento de los personajes y lo que se puede considerar los recursos de la economía de la narración, que es lo que el cuento exige. Entre sus obras están Mi gente, que es la única novela que él escribió, y otros cuentos famosos como Carne, Un Zaratustra maicero, El Loco, La tragedia del minero, que es uno de los cuentos, digamos, modelos, uno de los cuentos más impactantes, quizás para mí el mejor cuento que él haya escrito, Corazón de mujer, En la selva, Un crimen. Escribir cuentos es una proeza porque el cuento no permite divagaciones, digresiones, no permite que falte nada. Entonces, en ese sentido, sí hay que reconocer que F. Gómez es un gran maestro. Llegar a hacer un cuento corto, con esa maestría, con esa condensación, con esa tragedia que él sabe pintar, es realmente una genialidad. Sobre ese caos flotaba un dolor de cabeza autónomo. Luego, dentro de esa nebulosa de dolor, pero con nexos apenas perceptibles en ella, comenzó a esbozarse la personalidad consciente de Pedro Zavala. Sintió sed, una sed aureolada de dolor, náuseas y vértigos. Su conciencia individual se hizo más viva, más diferenciada. El dolor mordió en ella más hondo, un olor acre, de orinal, penetró en la íntima encrucijada de sus sentidos, luego penetró el canto lejano de un gallo. Se palpó la cara, se exploró los bolsillos, miríadas de imágenes, de sensaciones, de recuerdos truncos, vagos torturantes atravesaron su ser como atraviesa el horizonte una nube de langostas. Y como si esa nube ideal trocárase de pronto en ráfagas candentes que fustigara su cerebro, Pedro Zavala fue reconociéndose, tuvo conciencia clara de sí propio. Abrió los ojos, los luceros brillaban sobre el cielo negro, frotóse los ojos con los dorsos de la mano, bostezó. Con un esfuerzo largo, apoyando las palmas en el suelo, incorporóse. Paseó en derredor los ojos extraviados, se alzó luego, dolorido, dio unos pasos vacilantes, la cabeza se le abría, apretóse las sienes con las palmas y apoyó la frente contra el muro. Su cerebro era el centro de un zumbido que en espiral se alejaba hasta extinguirse casi y luego volvía. Se acercaba hasta hincarse en el propio centro de la cabeza con el silbido de un hierro al rojo vivo que se sumerge rápidamente en el seno fresco de las aguas.
tortura inefable, silencio. Y otra vez el zumbido empieza a alejarse, pero ahora en línea ondeada, retorcida, vibrante, trepidante, que chispeaba, que estallaba en frases airadas, cínicas, contumeliosas. El ruido del surtidor del patio entretejía su charla al grito de las células cerebrales, y era esa una vocería apocalíptica como el ruido de muchas cataratas. Y rostros congestionados de ira, de amenaza, rostros odiados, rostros temidos, rostros despreciados que se le venían encima, amenazadores, gesticulantes. Y él se encogía, se anonadaba. Y tapándose las orejas con fuerza y apretándose los párpados para no oír, para no ver, para eliminarse, se dobló, flácido como un trapo al pie del muro en colapso irremediable. ¡Oh, orgías estúpidas! Terminarán por... Y su cerebro desplomóse en la nada en un esfuerzo de ideación consciente. Y un dolor fulgurante, enroscándose en su cuerpo torturado, llevó a los centros nerviosos la alucinación de que él era un gusano destripado sobre el pavimento. Una rata hizo un ruido en un rincón. Pedro Zavala saltó como una pelota y púsose en pie. Miró a todas partes, los ojos brotados de las órbitas. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡No! ¡No! Eres un miserable. Tus orgías agotarán tu organismo. Vendrá la enfermedad, vendrán el desamparo, la desnudez, el hambre y la miseria. Y tu hijo será un degenerado. Tu hogar será prostituido. ¡No! 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 ¡Calla! Y tu hogar será derruido, aventado. Y tu esposa... ¡No! ¡Calla! ¡Miserable! ¡Miserable! Clamaba Pedro Zavala mientras sus manos apretaban la incoercible y fresca columna de agua del surtidor, y cayó de bruces, la cara entre el brocal, en donde el agua, coronada de espumas, rebosaba y huía cantarina. El zambullón despejó su cabeza, sacudió las mojadas melenas y tornó a zambullir la cabeza entre las linfas benéficas, y bebió de ellas, se abrevó con ansia, con fruición, con delicia. Sintió arcada y reversó ondas amargas que ardían sus fauces, y tornó a beber, a beber. Invadióle un dulce desaliento, tumbóse sobre el húmedo brocal, y empezó la rebusca, esa horrible incursión de la memoria por entre los recuerdos borrosos, fragmentarios de una orgía de la víspera. ¿Qué habré hecho yo? ¿A qué amigo habré insultado? ¡Qué horror! ¿Pero cómo sucedió que yo me emborrachara ayer? ¡Ay! A ver, por la mañana, a las 6 había salido de casa con mi mujer y su hermana. En el camino se nos juntó Manuel rumbo a la iglesia. Luego propuse dar un paseo por el Morro, a bañarnos en la quebrada del Juncal. Luego almorzaríamos huevos con chocolate donde Úrsula, la viuda de Anselmo. Sí, claro. Vamos, hombre. Sí. Pero no están viendo que no puedo, que dejé al niño solo en poder de la criada. Ven, volveremos pronto. Pero no ves que el niño está llorando. ¿Y cómo sabes tú que está llorando? Ay, tan bobo, yo sé. A ver, ¿cómo lo sabes? Pues yo lo sé y se acabó. Ay, no, dime. Que el niño está llorando porque tiene hambre, dice Matilde. Porque ella dice que de sus pechos están derramándose la leche. Ay, bobo, indiscreto. Inés, venga, dejemos a esos y vámonos. Y los ojos de Matilde miraban a Pedro Zavala con rencor acariciante. Esos ojos, cuya arcana lumbre he tratado de apagar en vano con mis besos. Y sentía un deseo loco, irresistible, de estrecharla ahí mismo entre sus brazos y besarla. Los esperamos a almorzar. Cuidado, no van. Y se fueron Matilde e Inés, mientras Inés, grave, se iba, puesto los de Manuel los ojos bellos, porque Manuel y ella se adoraban e iban a casarse dentro de 15 días. Y es bella Inés, tiene una hermosura que se impone, la belleza augusta y santa de mi madre.
Pensó esto último Pedro mientras cogía a Manuel del brazo y lo arrancaba del lugar de donde veía aún alejarse a su novia y llevólo plaza arriba. Entráronse a los apartamentos interiores del León de Bronce. Tomaron asiento ante una mesita. Don Pedro y don Manuel. Lo de siempre. Sí, nos falta voluntad y ganas para cambiar ya algo. Ve muchacha, media botella de brandy. ¿Qué hubo, hermano? Carcomido por la nostalgia. Carcomido por la incertidumbre. ¿Recordás aquel terrible día en que tu padre murió? Ni siquiera esperó la muerte a que nos graduáramos de ingenieros. Tiempos difíciles. Tiempos imposibles en los que se cree tenerlo todo, cuando de repente la pobreza y enfermedad caen en desbandada. Siempre recordás lo malo cuando bebés, Siempre pesa más la tristeza sobre el cuerpo. pero la alegría hace que las penas sean más llevaderas. Después de todo, te casaste con Matilde. Matilde. Sus negocios prosperaron a golpe de inteligencia y de energía. Cómo hicieron danzar los martillos sobre el yunque sus brazos de titanes. Cómo corrió a los moldes chispeante el metal fundido de los cubilotes. Cómo mordió la retemplada lima esgrimida por sus manos tenaces. El acero aún más tenaz. En 20 leguas a la redonda no señalaba en torre alguna las horas un reloj que no fuese obra de ellos. No hería el aire danzando alegre una campana que no hubiese sido fundida por ellos. No estrujaba el tallo dulce de las cañas trapiche alguno que de sus talleres no saliera. Sabes que te quiero, Manuel. Manuel, sos mi amigo. Y vos sos mi hermano. Mientras yo esté vivo, Manuel. Manuel, a vos no te va a faltar nada. Sabes que contás conmigo, Manuel, ¿cierto? No más que vos conmigo. Juntos, Pedro, podemos conquistar todos nuestros deseos. Ya no les quedaba de hombre sino lo instintivo y reductible. Cada influjo de la vida exterior, cada fenómeno fisiológico suficientemente intenso, agitaba las delicadas máquinas sin gobierno ya de sus organismos psíquicos, produciendo un reflejo que determinaba un cambio de individualidad. Y cada uno de ellos iba encarnando por más o menos tiempo en sucesión interminable por misteriosas sendas atávicas, llegando a alguno de sus antepasados, a alguno de los infinitos que ha contribuido a la existencia de cada ser humano. Y cada uno de esos cambios de personalidad iba dibujándose y borrándose en las móviles fisonomías. Ya era el ancestral salvaje, caníbal, borracho de chicha y sangre humana. Cálmate, Pedro. Deja eso ahí, por favor. Dame que estoy bien. Lucas, ayúdame, cógelo de allá. Déjenme que puedo solo, no me saquen. Pedro, cálmate. Vámonos para donde Matilde, cálmate. Pedro, ¿qué vas a hacer? Pedro. Te dije que no me tocaras. Tú ya no sos mi amigo. Una bestia injusta, desdeñable, aborrecible. ¿Cómo? ¡Pedro, no! ¿Hasta qué hora bebimos? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Hay alguien? Por favor. ¿Cómo es posible? A ver, estaba con Matilde. Ella se fue enojada, luego Manuel y yo entramos al León de Bronce. Más tarde llegó don Lucas Zapata y Jaime y Tomás. Y luego... Desde donde estaba Pedro Zavala podía ver todo el paisaje del oriente, que desde la altura en donde está su pueblo edificado alcanza a dominarse, como una masa informe, negra, limitada hacia lo alto, por el contorno gracioso de la cordillera, dibujándose enérgico sobre el cielo azul pálido. A cada instante el cielo era más luminoso y era más claro el paisaje, como chispas lucían aquí y allá los fogones de los hogares campesinos. Ascendía como un himno la batalladora clarinada de los gallos. Amaneció, y Pedro Zavala pensaba con angustia. Insomne me ha esperado allá, tras esas tapias, mi mujer la noche entera. Ahora se levanta, ahora, alzando al cielo las manos y sus ojos bellos, reza ferviente, por mí reza. Puesta ahora a la ventana explora la distancia. ¿Cuántas veces en las horas eternas del que espera habrá creído oír mis pasos en la sombra? Y sintió, al imaginársela, el temblor inconfundible,
la sacudida torturante a la vez y voluptuosa que determinaba siempre en él la evocación de esa mujer para él única en la vida. Jamás había logrado permanecer sereno ante su presencia o su recuerdo, y sintió el deseo imperioso de ir a ella. ¡Ay, el grito cálido! ¡Ay, la alegría de su llegada brillando en esos ojos! Y la fragancia de ese cuerpo esbelto, firme, mórbido y divino. Y sobre esa boca en llamas su beso penetrante, detenido por la firmeza súbita de los dientes deslumbradores y perfectos, cuyos bordes tienen diafanidades azulinas. Y su hijo luego, su hijo, ese rollo de alegría y carnes duras. ¡Ay! Empuñara el Imanuel sendos martillos de 10 kilos, y alternadamente sobre el chispeante hierro que un obrero hace danzar sobre el yunque, ¡tin, tan, tin, tan, tin! Hasta sentir por la frente, por el pecho, por la espalda, por los brazos, correr en sondas el sudor benéfico que aliviará el organismo de ese alcohol oxidado y pestilente que lo asfixia, que lo roe. Sí, no más alcohol, lo juro. El estudio, el trabajo y el amor. Y tu amor. Y entusiasta, alegre, ágil, paseaba el pavimento a largos pasos. Volvió a la reja. Por la calle de enfrente cruzaba unas beatas camino a la iglesia. Allá por la vuelta, el azadón al hombro, desfilaba silenciosos un grupo de braceros. Vio luego un hombre que subía por el sendero del Prado. Reconociólo. Era Jesucito, el hermano del cura. ¡Mira! ¡Jesucito! Detúvose éste sin contestar. Mira, que vas al alcalde. ¿Oyes? ¿Me oyes? Y le dices que no sea dormilón, que estas no son horas de tenerme aquí. ¿Me oyes? Que venga él o envíe pronto a sacarme de aquí. Jesucito, sin alzar a mirarlo, siguió adelante en su camino. Y mira. Tornó a detenerse Jesucito. Pues que vas también donde Manuel, mi cuñado. Por ahí lo encuentras en casa de algún amigo. Debe estar durmiendo. Lo buscas, lo haces despertar, que yo te pago. Y me le dices que se venga, que no sea sinvergüenza, que estas no son horas de estarse dormido un hombre ya de pelo en pecho como él, que recuerde que tenemos la mar de cosas para hacer hoy. Siguió Jesucito su camino. Vamos a jugársela a esos perezosos. Me escondo aquí en aquel rincón oscuro. Y cuando ellos entren a buscarme y no me vean, seguirán a la parte interior del edificio. Y mientras tanto, yo en puntillas salgo. Cierro la puerta con la llave que de seguro dejarán en la cerradura y me vuelo. Son los que vigilan la sección del presidio. Entre la comitiva que entró al recinto estaba, llevando un rollo de papeles, el secretario del alcalde del lugar acompañado del cojo Cárdenas, el tinterillo recién establecido en el lugar, los cuales se instalaron ante una mesa que de un rincón trajeron 2 agentes. Los policías arrastraban algo pesado, entonces vio Pedro Zavala lo que era. Tendido sobre una tarima desnuda estaba un hombre. Pedro Zavala no podía verle la cara. ¡Que traigan al reo! Ya sé lo que es. Algún muerto en riña que hubo anoche en las minas del Saltillo. Esos mineros son el diablo. Sí, eso debe ser. Pues en esos casos semejantes mi tío Antonio, el alcalde, se hace reemplazar por el suplente, por este cojo fascineroso. Es el desquite que el buen tío se toma de este tipo, que la minoría del consejo nos impone, que nos odia cordialmente, que sería capaz de ahorcarnos a todos si pudiese. Nada tengo que hacer yo aquí, y Matilde me espera. Pedro se dirigió a paso vivo a la puerta, y al salir a la calle... ¡Allá va, allá va! ¡Cójanlo, cójanlo! ¿Qué pasa? ¡Suéltenme! Se sintió cogido de golpe por la espalda y detenido. Sintió que 2, 10, 20 manos férreas hacían presa de él. Y sin darse cuenta de sí, estaba en pie delante de la mesa en cuyo extremo opuesto, erguido en su asiento, mirábale insolente el cojo Cárdenas. En tanto que 2 esbirros sujetaban sus muñecas con cadenas en los extremos de garrotes policíacos puestas, las cuales retorcían lentamente con rabia muda, con crueldad inicua.
Borbollaba en su pecho ira sangrienta, pálido el rostro, extraviada la mirada, los labios temblorosos. Secretario, sírvase dar lectura al artículo 25 de la Constitución de la República. Artículo 25. Nadie podrá ser obligado en asunto criminal, correccional o de policía a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. ¿Oyó usted? ¿Entiende usted, Zavala, por qué se le va a interrogar sin juramento? Zavala. Y me dice Zavala secas este miserable. ¿Conoció usted, Zavala, al hombre cuyo cadáver reposa ahí? Mire, ahí, tras de usted, en esa camilla. Los esbirros, con un movimiento lento, cruel, calculadamente cruel, hicieron dar a Pedro Zavala media vuelta, hasta colocarle frente a frente del cadáver. Mire bien. No quiso mirarlo y permaneció largo espacio desafiando al tanero con los ojos a toda esa muchedumbre miserable que siempre viera con él solícita, obsequiosa, abyecta y que ahora, sin saber por qué, tornábase siniestra. De improviso sus ojos se tropezaron con el cadáver y se quedaron fijos, inmóviles, desmesuradamente abiertos, trágicamente abiertos. Pero era verdad lo que veía, no era una pesadilla. Esa cabeza que caía con laxitud definitiva de la muerte, ese rostro exangüe, bello que estaba ahí viendo, ese pecho que la camisa desgarrada dejaba al descubierto, ese pecho marcado virilmente con negro islote de vello corto, suave. Sí, era él, Manuel, su amigo de la infancia y de la vida, su compañero, su hermano, la mitad de su existencia. ¿Conoce usted, Zavala, este cuchillo? Mire, este. ¿Pero qué es esto? Ese es el cuchillo que Manuel trajo ayer envuelto en periódicos y había colocado sobre una mesita de la cantina de El León de Bronce. Es el que iba a ser enviado a uno de sus agentes como regalo. Manuel mismo lo forjó de acero selecto y repujó con bellísimos relieves el mango de plata. Sobre la bruñida lámina, empañando su brillantez, se extendía un velo como de albúmina traslúcida y reseca, estriada de apenas perceptibles vénulas que se unían hacia la aguda punta en una mancha de sangre renegrida. Maquinalmente comparó el ancho de la hoja del cuchillo con el de la herida roja y estrecha que se veía en el lado izquierdo del pecho de Manuel. Ni una gota de sangre debió verter la herida, pensaba, contemplando los pliegues de la blanca camisa sobre el aún más blanco pecho rebujada. La sangre de las rotas arterias debió derramarse al interior en coágulo asesino, produciendo una muerte instantánea. Tornóse Pedro aún más pálido y comenzó a temblar como azogue rebullido, y en él iba penetrando el terror que en los horizontes de la tragedia griega procede a las almas de los Orestes y de los Edipos, de los marcados por los decretos del destino a la llegada de las erinias vengadoras. Fue que en su ser agitado hasta los cimientos subió de lo inconsciente hasta los campos de la conciencia el recuerdo de la tremenda noche precedente, recuerdos fragmentarios de la lucha salvaje, de la ira delirante. Sí, él había sido el asesino. ¡Toma, Manuel! ¡Acábate este trago de brandy! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! Hombre, lo estás asfixiando, déjalo. ¡No! Ya no puede más. ¡Déjenme! ¡Que Manuel acabe con esta botella! ¡No me cojan! ¡No la toquen! ¡Nos vamos ya para donde Matilde! Pedro, ¿qué vas a hacer? Te dije que no me tocaran. Ya no son de amigos, son una bestia injusta, desdeñable, aborrecible. ¡Toma! ¡Pedro, no! Y las furias tomaron posesión de su ser íntegro, y agitando sus teas fulgurantes alumbraron el fondo total de su memoria, y lo vio todo. Se vio a sí mismo tratando entre locas carcajadas de hacer apurar a Manuel, que desfallecido yace en un sofá, una botella de brandy. Manuel forcejea, se debate, protesta ahogándose, sin poder arrancarse la botella que él con los presentes, borrachos como ellos, mantenían fija como una mordaza. Levántase Manuel y en el paroxismo de la asfixia, con sacudida enérgica logró desasirse y colérico, ciego de alcohol, de dolor, de ira, azota su rostro con sonora bofetada.
Luego, relámpagos sangrientos, lumbradas de infierno arman su brazo y su cuchillo va a clavarse en el pecho de su hermano. Después, nada. La sacudida debió ser tan formidable que una parálisis cerebral absoluta poseyólo hasta el instante en que despertara esa mañana, entre las visiones y los dolores de pesadillas lacerantes. Mató a su amigo. ¿Quién? Pedro Zavala. ¿A Manuel? Sí, a Manuel. ¿Cómo? Borrachera, un cuchillo. ¡Virgen Santa! Ante esa realidad irremediable, tumbóse, desplomóse su ánimo en marasmo definitivo, irremediable, y en medio de su confusión y su vergüenza no osaba afrontar las miradas de esa muchedumbre que instantes antes desafiaba, y sus ojos buscaban en el techo y en el muro un lugar donde posarse. La muchedumbre, que en el portal se amontonaba, agitóse un momento, veíase que algo le hendía, que algo avanzaba en su seno, abrióse luego en dos alas respetuosa, y en un círculo vacío junto al cadáver surgieron dos damas en luctuosa palidez. Ellas. ¿Pero por qué vendrían? ¿Sabíanlo acaso ellas? Dijéronles que el médico oficial procedería dentro de poco a la autopsia y querían verlo, ver a su Manuel. Antes que eso, que ese horror deshiciesen repugnantes guiñapos la divina armonía de ese pedazo de almas. Querían, pero ¿qué tienen que ver los corazones a quienes el dolor estruja, estriega con lógicas mezquinas? Melito, mi niño. Clamaba su hermana, besándole en la frente, en la mejilla, en el pecho, en la garganta. Inés, cohibida, virginal, amarga, detúvose en pie junto al cadáver. ¡Allá va! ¡Cójanlo! ¡Déjenme! Pedro sintió sus entrañas desgarrarse, y como se sacude una montaña cuando un volcán en su interior revienta, sacudióse. 20 manos agarraron sus muñecas, y entre el murmullo de la brega sus ojos se cruzaron con los de Inés y de Matilde, que desoladas, anhelantes, le miraban. ¿Qué pasó en el instante de ese choque fugaz por las almas de esos tres infelices, de esos tres crucificados del destino? ¡Déjenme! Permítanmelo ustedes. Pero ¿por qué no me dejan? No comprendo por qué no dejan ustedes que me dé la muerte. ¿Pero para qué quieren que yo viva? Ay, no comprendía el pobre mozo en su razonar sencillo, honrado, amargo. Si su voluntad al herir no guió su mano, si eso que le condujo a la locura, al homicidio, a ese abismo de horror, es algo que la fuerza misma omnipotente, que lo atrapa ahora entre sus férreos engranajes, utiliza, explota, reglamenta, goza. Y si eso es lo mismo que le ha tornado imposible la existencia, y para él continuar viviendo es un martirio insoportable, entonces, ¿por qué lo ahorran? ¿Para qué lo guardan? ¿Para qué prolongan su tortura? Esa es la vindicta de la sociedad. ¡Vindicta! ¿Pero de qué se venga el monstruo ese? Acaban de escuchar Guayabo Negro de F. Gómez. Dirección general y adaptación, Carolina Ceballos. Musicalización y diseño sonoro, Jorge Tobón. Control sonoro, Dagoberto Paternina. Interpretación, Andrea Ortiz, Carolina Ceballos, Daniel Toro, Jorge Tobón, Ramiro Tejada, Juan Pablo Muñoz. Invitado especial, Óscar Castro García. Agradecimientos, Emisora Cultural, Universidad de Antioquia, Fiesta del Libro y la Cultura. Teatro Espiral 2012.